La siguiente historia que les contaré se llama La Casa de las Céspedes. En esa casa que rentaba mi familia, por ahí de los años 60, mi abuelo paterno les regaló un piano a mis hermanas Olga y Laura. Aprendieron a tocar algunas melodías. Poco después, en las madrugadas se empezó a escuchar el piano. Iban al cuarto donde estaba para ver si había alguien tocándolo, pero en ese momento dejaba de sonar. No había nadie en el cuarto. El piano tenía una tapa con llave. Mi padre, creyendo que mis hermanas se paraban en la madrugada a tocarlo, optó por ponerle la llave y ocultarla en su cuarto. Un día en la madrugada vuelve a escucharse el piano. Mi hermana Olga se levanta y levanta a mi hermana Laura y van al cuarto de mi papá. Ven, papá, ven para que veas que nosotras no somos. Mientras esto sucedía, se seguía escuchando el piano. Llegan al cuarto donde estaba. En ese momento dejó de sonar. El piano tenía la tapa abierta. Mi padre sube volando a su cuarto a buscar la llave, pensando que mis hermanas la habían tomado. Pero vaya sorpresa, la llave seguía oculta en el mismo lugar donde la había puesto mi papá. Así siguió sonando, de vez en cuando, y cuando esto pasaba ya mejor fingían demencia. Mientras tanto, mi madre investigaba con la dueña si algo había pasado allí en aquella casa, aunque ella decía que no, que nunca había pasado nunca. Pero eso no era cierto. Algo raro de esa casa es que la renta era muy barata, aunque la casa era muy grande. Mis tres hermanas, Olga, Laura y Georgina, dormían en el mismo cuarto. Georgina siempre iba al baño en la madrugada, pero no prendía ninguna luz, ni la del baño. Ese baño quedaba al frente de su cuarto de ellas. Y frente al baño estaban las escaleras, que venían de la planta de abajo. En una ocasión ella estaba en sus asuntos cuando empezó a escuchar un golpeteo que venía desde abajo de las escaleras. Salió del baño y se quedó viendo hacia abajo de esas escaleras. En la penumbra no se alcanzaba a ver nada, pero los golpecitos seguían. De hecho, parecía que iba subiendo las escaleras. Ella, tratando de descifrar a qué se parecía este ruido, pensó: suena como si fuera un bastón. El ruidito cada vez más arriba, pero ahora se oía algo más aparte del golpeteo. Se oía como si estuvieran arrastrando unas pantuflas o unas chanclas. Ahí empezó a paralizarse del miedo. Esos ruidos casi llegaban hasta arriba de las escaleras y seguía sin ver nada. Cuando esa cosa llegó al último escalón, dice que clarito escuchó la respiración de alguien, como si estuviera jadeando de cansancio. Y en ese momento se metió corriendo a su cuarto y se escondió bajo las cobijas. Y como les comento, de enterarse de todo lo que pasaba en esta casa, mi madre seguía investigando. Ahora le preguntó a una vecina si sabía quiénes habían vivido ahí antes. Así que una vecina le contó a mi mamá que ahí habían vivido, otras personas, quienes habían rentado esa casa antes que mi familia. Don Melito y su esposa, pero pobre hombre. La señora le dice a mi mamá, la doña no le contó. El señor se mató en esa casa. Y como era un señor ya mayor, mi papá pregunta: ¿y cómo era don Melito, vecina? Ya era un matrimonio grande de edad, señora Laura. El señor tuvo una embolia y quedó mal. Tenía que usar un bastón para caminar. Se dice que un día don Melito subió a la azotea
a arreglar la antena de la televisión. Le gritó a su esposa para que le aventara unas pinzas. La señora, como pudo, le aventó unas pinzas, pero el don Melito, por tratar de alcanzarlas, se fue de boca hasta el piso del patio. Dicen que se golpeó con la orilla de un pozo que está en el patio, aunque yo nunca he entrado ahí, a esa casa. Tras el accidente, la esposa de don Melito quedó muy mal. Se culpaba por lo que le había ocurrido, desde que un día vino la señora Carmen, que es la dueña, a cobrar la renta. Entró y la esposa de don Melito estaba muerta en la cocina. Al parecer se suicidó con veneno para ratas. El pozo donde se golpeó don Melito estaba en el patio de atrás de la casa. Dice mi hermana Georgina que ya fijándose bien se veían las manchas de sangre seca donde el señor se golpeó. Hubiera estado bien que mandaran bendecir la casa o algo así para que ya no espantaran, pero mis padres eran escépticos, así que siguieron ocurriendo más fenómenos en esta casa, pero ya a más a futuro se los